ven, que nos sintonizan toda la semana por su canal Derecho y Más. En la tarde de hoy vamos a tener nuestra cuarta entrega en el orden de lo que son los diferentes temas que preparamos semanalmente para todos ustedes, referentes a lo que es el contenido de una institución jurídica. En unos casos hasta ahora han sido del procedimiento penal, pero podrían serlo en otros casos de otras áreas del saber humano, pero obviamente referentes a lo que es el derecho propiamente dicho. En ese sentido, en la tarde de hoy vamos a abordar lo que es el tema del plazo razonable, a propósito de lo cual veremos algunas consideraciones que son de mucha importancia, obviamente, porque todo cuanto existe está enmarcado en lo que es el tiempo y el espacio. En ese sentido vamos a ver vamos a ver lo que es el plazo razonable propiamente dicho. Vamos a ver algunas expresiones procedimentales y los plazos consignados por el legislador dominicano para la materialización de ellos. Y en fin de cuentas vamos a ver el mayor número de consideraciones, siempre que el tiempo nos lo permita, en relación a lo que es el tema que nos ocupa. Apuntábamos en lo que era esta parte que nos conecta originalmente con ustedes. Decíamos que en la tarde de hoy vamos a abordar el tema relacionado con lo que es el plazo razonable. En ese sentido, adelantábamos algo y decíamos, desde el punto de vista filosófico se ha sostenido históricamente hablando lo siguiente, y es que todo cuanto existe, todo cuanto se materializa, se lleva a cabo en el tiempo y en el espacio. En el caso específico de lo que son las regulaciones procedimentales en materia penal y en cualquier área del derecho, pues no constituyen la excepción. Tiene todo proceso, ya fuera de naturaleza penal, de naturaleza civil o del tipo que fuere, tiene de alguna manera que sujetarse a plazos en el orden de lo que son las diferentes actuaciones procedimentales que se van a llevar a cabo. En el caso específico de la materia penal, el contenido del artículo 8 plantea como expresión de lo que son las columnas de ese Código Procesal en materia penal, que es la Ley 76-02, establece de manera precisa lo que es el llamado plazo razonable. Nos preguntamos en ese sentido, ¿qué sostiene el legislador nuestro en la medida en que aborda la idea en sí mismo del llamado plazo razonable? Bueno, se pretende en ese sentido proteger, garantizar a la persona en el ámbito de lo que es el territorio de la República Dominicana, para que cualquier sospecha que se estableciera en su desmedro tenga necesaria inexorablemente que ser despejada en un plazo o periodo razonable, así como también el derecho a ser juzgada en un periodo de tiempo determinado conforme lo establece la normativa procedimental en materia penal. Es decir, que la idea en sí misma de lo que es el plazo razonable puede ser entendida desde el punto de vista jurídico propiamente dicho como el resultado de una de las tantas garantías consignados en lo que es la normativa procesal nuestra, y así también de alguna manera lo precisa el constituyente concomitantemente con lo que son los pactos o acuerdos internacionales suscritos por el Estado dominicano con organismos internacionales o con estados extranjeros. La idea del plazo razonable no es cuestión solamente de lo que dispone el Código Procesal Penal, lo plantea también lo que es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y también lo que es la Convención Americana de los Derechos Humanos, celebrada en San José de Costa Rica en el año de 1969. En ese sentido, entonces, la idea, como ya decía precedentemente, de lo que es el abordaje de una cuestión de esta magnitud, podríamos decir, es, como señalábamos anteriormente, es el resultado de una de las tantas garantías que se consignan en nuestro ordenamiento jurídico vigente en la actualidad en República Dominicana. Ustedes se dirán o se preguntarán, bueno, pero ¿y es que solamente lo correspondiente a la idea de tratar de despejar alguna sospecha que en el aspecto penal se tuviera en desmedro de una persona y el hecho de querer ser juzgada o de que fuera juzgada, en un plazo razonable, es lo único que aborda la idea de la llamada idea del plazo razonable propiamente dicho? Claro que no.
se plantea en gran medida lo que es la teoría general de los plazos. Y es que todas las cuestiones procedimentales, como ya decía, están sujetas a ello, es decir, a un plazo. El caso específico, por ejemplo, de lo que es la duración del procedimiento preparatorio, que se encuentra en las manos del Ministerio Público como jefe de la investigación, está sujeta a plazo. En ese sentido, se consigna específicamente en el artículo 150 de nuestra normativa procesal en materia penal el hecho de que los fiscales tienen, a raíz del momento en que hubieran solicitado medidas de coerción y la hubieran obtenido, tienen un plazo para concluir el procedimiento preparatorio. En ese sentido es importante explicar el hecho de que esos plazos varían tomando en consideración que la naturaleza en sí misma de la medida coercitiva que hubieran obtenido. Es decir, si se trata de una prisión preventiva o un arresto domiciliario, el plazo no puede exceder de 3 meses para lo que es la conclusión del procedimiento preparatorio. Ahora, si se trata de una medida de coerción, consistente en una cualquiera de las establecidas o consignadas en el artículo 226 de nuestra normativa procesal penal, entonces el plazo de duración del procedimiento preparatorio es de 6 meses. Esa cuestión convierte en ese sentido, es decir, en el orden de los plazos, el proceso penal lo convierte en algo que de alguna manera le da una relativa esperanza a los operadores del sistema de justicia, por un lado, es decir, jueces, fiscales, abogados y autoridades policiales, como las propias partes en sentido general, de que el proceso comienza, pero que el proceso también termina. Y para ello ha sido establecido o han sido establecidos un conjunto de plazos de manera taxativa y categórica por el legislador nuestro. Y digo que han sido establecidos de manera taxativa y categórica, ¿por qué? Por el hecho de que los mismos son improrrogables, salvadas las excepciones establecidas por el mismo legislador. Puedo retomar en ese sentido, a título de ejemplo, lo que acabo de decir precedentemente, en el orden de lo que son los plazos establecidos en beneficio del Ministerio Público para que concluya con el procedimiento preparatorio. Decía anteriormente que tiene 3 meses y la medida de coerción obtenida es de prisión preventiva o de arresto domiciliario. Si es otra de las medidas coercitivas consignadas en el 226, entonces tiene un plazo de duración de 6 meses. En ese orden, y a título de las excepciones consignadas en la ley, el propio artículo 150 del Código Procesal Penal señala que los fiscales pueden obtener una prórroga para lo que es la conclusión del procedimiento preparatorio. Si él advierte que en el decurso de la investigación que realiza no va a poder concluir en el término de 3 meses o de 6 meses, como señalaba precedentemente, entonces puede pedirle al juez de la instrucción, que es el juez normalmente competente en virtud del artículo 73 de nuestra normativa procesal en materia penal, le puede pedir que le ofrezca una prórroga. ¿Y en qué, o mejor dicho, qué plazo le puede ofrecer en adición a los 3 y 6 meses el juez de la instrucción al fiscal para que pueda concluir el procedimiento preparatorio? Nunca más de 2 meses. No más de 2 meses sin que ello implique que el plazo para la conclusión del proceso penal en sentido general, que es de 4 años, pueda ser extendido. Decía precedentemente, en el orden de lo que es el plazo tope para la duración del proceso penal en sentido general, que el mismo, conforme a la normativa vigente en nuestro país, no puede exceder de 4 años. Ustedes, que de seguro se han preocupado por escuchar a través de los medios de comunicación masivos, entre otras cosas, lo referente a los diferentes casos que se suscitan, y quizás en alguna ocasión han oído hablar de los llamados casos complejos. En ese sentido, se plantea que independientemente de que el proceso penal hubiera sido declarado como complejo en virtud del contenido de los artículos 370, 369 del Código Procesal en materia penal, el plazo tope de duración del mismo no podrá exceder de 4 años. Y ustedes en un momento dado podrían decir, bueno, pero y es que no se altera desde el punto de vista jurídico procesal la naturaleza en sí misma de lo que es un proceso penal entendido como complejo. Se altera en cierta medida, e incluso la teoría general de los plazos consigna variables
consigna elementos que lo hacen diferenciarse de lo que es el procedimiento ordinario, digámoslo así, o más bien, corrijamos, de lo que es el proceso penal propiamente dicho, que no ha sido declarado como complejo. Por ejemplo, el plazo de la prisión preventiva se aumenta, el plazo para lo que es la preparación o conclusión del procedimiento preparatorio también se amplía, deja de ser 3 y 6 meses para llegar hasta 8 meses. Como decía, en el orden de lo que es la prisión preventiva, la misma se aumenta y puede llegar de 12 meses a 18 meses. Los plazos para la interposición de los recursos, es decir, de aquellos medios procesales establecidos en la norma para lo que es el ataque de las sentencias dictadas por los jueces en materia penal, también se aumentan. Es decir, que existen variantes. Sin embargo, el legislador dominicano ha querido ser cauto en esa dirección y no ha querido permitir un aumento de lo que es el plazo de duración del proceso penal, aún el mismo hubiera sido declarado como complejo en los términos de, como decía, de lo que dispone el artículo 369 y siguiente del precitado Código Procesal en materia penal. No queremos cerrar la intervención de hoy sin precisar algunos elementos relativos, obviamente, a lo que es la idea de lo que es el plazo razonable. Por ejemplo, hay que dejar claro el hecho de que si usted pretende ejercer una de las acciones consignadas en el Código Procesal Penal, ya fuera la acción penal propiamente dicho, en sus diferentes expresiones, la acción penal pública, que tiene como titular al Ministerio Público en los términos de lo que dispone el artículo 29 de nuestra normativa, como también la acción penal a instancia privada o lo que es la acción privada propiamente dicho. Ambas están sujetas a plazos. En ese sentido, el artículo 45 de nuestra normativa consigna de manera muy precisa que los procesos penales que trajeren consigo sanciones penales que fueran privativas de libertad en desmedro de una persona en un momento histórico dado, tienen un tope para ser ejercidas las mismas de 3 años como mínimo y nunca más de 10. En el caso específico de que el proceso penal que le ocupare en un momento dado a las partes envueltas en el mismo no trajere penas privativas de libertad, pues el periodo de duración es 1 año. Esto prácticamente ha sido consignado para lo que son las contravenciones como tal. No obstante, y en esa dirección, debemos de dejar claro lo que de alguna manera hemos estado tratando de explicar en la tarde de hoy. Todo cuanto de alguna manera, se consignare en el marco de lo que es el proceso penal dominicano está sujeto a plazo. Hay un aspecto importante en esa dirección y es el que consigna, por ejemplo, lo que es el derecho que tiene cualquier persona en el territorio de la República Dominicana a ser oída por un juez competente que fuera independiente, imparcial y reconstituido con antelación a los hechos de la causa, según lo que dispone el inciso segundo del artículo 69 de la Constitución vigente. En ese sentido se plantea también el derecho a que esa accesibilidad a la justicia sea hecha en un plazo también razonable. Es decir, que todo lo que de alguna manera pudiera ser articulado en el orden de los procedimientos penales en sí mismos están sujetos a la idea de lo que es un plazo. En esa dirección, y para finalizar, como trataba de decir, también los recursos, como ya decía, como medios de ataque de las decisiones dictadas por los jueces en materia penal están sujetos a un plazo en un momento dado. Fueron los recursos de oposición, fueron el recurso de apelación, la casación o la revisión penal, que son los 4 medios procedimentales consignados jurídicamente hablando como medios de ataque, como puntas de lanza de las sentencias que dictan los jueces en materia penal. Y todos, como ya he querido dejar sentado, dejar establecido, están definidos en el orden de un plazo. Es decir, deben ser, para poder ser declarados admisibles, deben de ser incoados en un plazo que es el que ha sido consignado para cada uno de ellos por la normativa procesal penal vigente en República Dominicana. Y así como decíamos que la cuestión referente a lo que son los plazos como tales, es inexorable dejar sentada la idea de que la razonabilidad de los plazos
no está sujeta a la habilidad de los operadores del sistema de justicia penal, ni jueces, ni fiscales, ni abogados, ni ninguna de las partes envueltas en el proceso propiamente dicho, sino que la razonabilidad de los plazos está determinada de manera categórica y taxativa por lo que dispone el legislador en esa dirección. Es decir, que la idea de un plazo no puede ser construida o articulada sobre la marcha en el decurso de un proceso penal en sí mismo, sino que deben, como ya decía, los operadores del sistema de justicia asumirse en función del mandato de la ley respecto de lo que es la denominada teoría general de los plazos. Hasta aquí, amigos que nos escuchan, nos sintonizan y nos ven semanalmente por su canal Derecho y Más, he aquí lo que es la conclusión, si se quiere, de estas pinceladas o notas en relación a lo que es el contenido del tema que de alguna manera preparamos semanalmente para cada uno de ustedes. Gracias una vez más por sus atenciones. Será hasta una próxima entrega.